Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema en enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Valentina López Verón nos va a dar una ilustración acerca de las epidemias en el contexto bélico y bioterrorismo. Muchísimas gracias, doctora Valentina, y bienvenida. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues traemos esta charla al día de hoy llamada Epidemias en el contexto bélico y bioterrorismo, como dice un profesor mío, a puertas de una tercera guerra mundial. Eh, Queríamos empezar entonces con esta frase tan bonita de Dalai Lama, que dice: todas las formas de violencia, especialmente la guerra, son totalmente inaceptables como medio para resolver disputas entre naciones, grupos y personas. Este es el contenido de la charla. Entonces vamos a hablar acerca de tifus epidémico, de gripe española, cólera, peste y algunas palabras acerca de bioterrorismo. Entonces vamos a hablar acerca del tifus epidémico. Pues primero, saber que el tifus epidémico se empezó a hablar en 1922, en donde hubo un pico en el territorio soviético, dejando 25 a 30 millones de casos reportados para esta época. Se dice que ocurrió durante la guerra civil, que fue pues dada entre las fuerzas blancas y rojas, y mató cerca de 3 millones de personas. Se dice que la Segunda Guerra Mundial también tuvo allí pues una presentación importante del tifus epidémico, en donde se dice que cobró la vida de alemanes prisioneros de guerra que murieron de tifus, y además de esto mató a campamentos enteros de prisioneros de guerra, aquellos que vivían en los guetos, y también aquellos que eran prisioneros de los campos nazis. Se dice que en la guerra civil, posteriormente ya en la década de 1990 en Burundi, África, ocurrieron más de 45.000 casos, y el último brote de tifus epidémico reportado ocurrió en un centro juvenil de Ruanda en el 2012. Entonces, el tifus epidémico se considera una enfermedad febril ensantemática que es potencialmente letal si no se trata, y es transmitida por los piojos. Los vectores son entonces pediculosis humanus, que son los piojos del cuerpo, y pediculosis humanus capitis, que son los piojos del cuero cabelludo. El agente etiológico es Rickettsia prowazekii, que es una bacteria pequeña, gram negativa. Realmente tiene múltiples formas, puede considerarse en algunas oportunidades como un bacilo o como un coco, y anteriormente no se había clasificado como un virus o como una bacteria. Otro vector importante que está implicado en la aparición de tifus epidémico, pero en cuanto a forma selvática de la enfermedad, es la pulga de la ardilla voladora. Sobre todo estos casos se reportan en Estados Unidos. Y bueno, los últimos casos de tifus epidémico en las últimas décadas se dice que han ocurrido en Burundi, en Ruanda, en Etiopía y en áreas rurales de América del Sur, Asia y Argelia. Entender que Rickettsia prowazekii pues va a tener la entrada vía transcutánea a través de los tejidos de la persona pues que está infectada, a través de las heces de los piojos, y se va a diseminar por todo el torrente sanguíneo o los vasos linfáticos. Va a ingresar también a las células endoteliales, donde va a proliferar y va a llegar a ocasionar una vasculitis linfocítica generalizada, logrando un deterioro a nivel del endotelio vascular, permitiendo que haya una mayor permeabilidad, edema, activación de mecanismos pues, inflamatorios y de coagulación, lo que va a ocasionar finalmente pues, una trombosis a nivel mural e intimal y áreas microscópicas de hemorragia. Se dice que va a tener afectación de la microcirculación a nivel del corazón, causando una miocarditis difusa. Va a ocasionar daño muscular a nivel del vaso, de los riñones y también del sistema nervioso central.
Estas son las manifestaciones entonces principales. Podemos encontrar dos tipos de presentaciones. Una va a ser una forma aguda que va a ocurrir 7 a 14 días después de la exposición a los piojos infectados. Y va a haber una forma recrudescente o una forma, por decirlo así, crónica de la enfermedad que se conoce con el nombre de Brill-Zinsser, que puede ocurrir entre 10 a 50 años después de la infección primaria. Los síntomas principales de la enfermedad van a ser fiebre en un 100% de presentación de frecuencia, cefalea en un 91 a un 100%, taquipnea en 97%, mialgia 70%, erupción cutánea en un 64%, dolor abdominal 60%, artralgias en un 50% y las manifestaciones en sistema nervioso central que son confusión, somnolencia, coma, convulsiones, realmente se han descrito como raras. Esta fotografía básicamente para mostrar cómo son las erupciones cutáneas morbilliformes generalizadas que presentan los pacientes con tifus. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, entonces tenemos que se hace serología para Rickettsia-Prowazeki mediante la detección de anticuerpos, bien sea por inmunofluorescencia indirecta o por técnicas de inmunotransferencia. Y el tratamiento lo vamos a realizar principalmente con tetraciclinas, donde la primera elección va a ser la doxiciclina y también se ha descrito pues tratamiento con cloranfenicol. Bueno, en esta fotografía básicamente para mostrar los campos de concentración nazi donde se reportó epidemias enteras de tifus epidémico. Y en esta fotografía, Ana Frank, que es una niña alemana de ascendencia judía, que como bien sabemos, pues estuvo escondida con su familia en Ámsterdam durante 2 años. Y posteriormente, cuando se los descubren y es llevada a un campo de concentración, muere por tifus epidémico. Hans Zinsser, que fue un médico importante de su época, hizo sus principales estudios de microbiología y fue el primero en aislar a Rickettsia-Prowazeki. Dejó esta frase que me pareció importante que la conociéramos. Él dice: el tifus no está muerto, vivirá durante siglos y seguirá saliendo a la luz cada vez que la estupidez y la brutalidad humanas le den una oportunidad, como la mayoría probablemente lo harán de vez en cuando. Bien, vamos a hablar también algunas palabras de la gripe española. Entonces, la gripe española, como se le conoce, o también influenza porcina, no se sabe bien dónde tuvo su origen. Algunos autores dicen que se originó en Francia en 1916, otros dicen que fue en China en 1917, pero lo que sí es cierto es que los primeros casos reportados ocurrieron en una base militar de Fort Riley en Estados Unidos. Se reportó el primer caso el 4 de marzo de 1918. Y posteriormente, tras invadir todo este sector, llega a Europa, donde finalmente pues tiene una mayor divulgación en España, porque allí los medios pues, de comunicación para ese entonces no tenían restricción en mostrar los altos niveles de mortalidad que estaba presentando la epidemia, y por esto pues toma el nombre de gripe española. Es ocasionada por el virus de la influenza tipo A H1N1. Tuvo una importancia muy importante porque afectó a todos los grupos poblacionales, pero llamó la atención por la afectación especial en jóvenes entre 20 a 40 años, mostrando una gran mortalidad, y también afectó a animales como perros y gatos. En la segunda ola que hubo para 1918, se empezó a estimular el uso de tapabocas y el aislamiento social como medidas para prevenir la enfermedad. En 1920 hubo otra tercera ola de gripe española y se dice que en total hubo 100 millones de contagios y 50 millones de muertes a nivel mundial ocasionadas por gripe española, en comparación con los 18 millones de vidas que cobró la Primera Guerra Mundial. Este es el virus de AH1N1. Recordar que es un virus ARN que tiene una doble capa lipídica,
tiene unas glicoproteínas que le van a conferir su patogenicidad, que es la neuraminidasa y hemaglutinina, y dentro de estas pues hay varios subtipos. Entonces está hemaglutinina H1, H2 y H3, neuraminidasa N1 y N2, y tener en cuenta que estos van a tener un gran cambio, unos grandes recambios o reordenamientos que van a ocurrir entre estas mismas glicoproteínas, ocasionando cambios antigénicos importantes, lo que va a ocasionar que hayan reordenamientos y las nuevas cepas que se creen bajo los cambios antigénicos, pues van a ser los culpables de ocasionar las diferentes epidemias. También se describe, sin embargo, que pueden existir algunos cambios denominados como derivadas antigénicas, que si bien es cierto también produce cambios conformacionales en las cepas, no va a lograr llevar a la producción de epidemias como sí lo hacen los cambios antigénicos. Entonces, básicamente aquí quería mostrar los diferentes cambios o cepas que se han producido a lo largo de la historia y que han estado asociados a epidemias. Miremos que de 1918 a 1919 aparece H1N1 y es la culpable de ocasionar pues la gripe española. Esta es la actividad de la influenza, entonces miremos que tiene una característica epidemiológica y va a estar siempre relacionada con estos meses o estaciones en donde hay clima lluvioso o hay más frío, temperaturas más bajas. Entonces miremos que esta es como la actividad de influenza de lo que va de 2017 a 2018 en Estados Unidos, y miremos que para los meses de febrero, que es donde va a empezar o está pues en pleno el invierno, es donde se reportan más picos de casos de influenza, y esto ha sido así desde 2017, 2018. Y además quería mostrarles que hay un estudio pues, que se realizó para 85 países que presentaron pues, episodios de influenza, y se encontró que en los países tropicales se presentaba más de un periodo epidémico hasta en un 41% en comparación con los países que presentaban estaciones que presentaban hasta 15% en comparación con los países tropicales. Entonces, la actividad durante todo el año ocurrió así, en 3 de 43 países con estaciones en un 7%, 1 de 6 países subtropicales en un 17% y 11 de 30 países tropicales hasta en un 37%. En esta gráfica básicamente fue tomada de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad del CDC. Resulta que hay una herramienta en la web que se llama, para básicamente pues mirar cómo va la actividad de la influenza y cuáles son las cepas predominantes en los diferentes países, y ver pues cómo es el movimiento de las cepas. Entonces miremos que para Colombia, en lo que se reporta de enero del 2019 hasta enero del 2022, podemos encontrar que las cepas que más están implicadas en infecciones por influenza, pues va a ser influenza AH3 y también influenza B. En cuanto a la vacunación, entonces hay que tener en cuenta que se recomienda que estén pues vacunados los diferentes grupos de personas que tienen más riesgo. Entonces, dentro de esto se van a recomendar los diferentes individuos que tienen más riesgo de influenza severa o complicada, dentro de los que se describen aquellos pacientes que tienen condiciones médicas previas como son asma o condiciones neurológicas que también ocasionen pues una alteración en el neurodesarrollo. Entonces aquí se describen parálisis cerebral, pacientes con epilepsia, pacientes que han tenido ACVs o que tienen retardo mental. Y también se describe pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, como fibrosis quística, también enfermedades coronarias o enfermedades cardíacas como diferentes cardiopatías, falla cardíaca o enfermedad coronaria arterial.
Se describen también desórdenes a nivel sanguíneo como enfermedad de células falciforme, diabetes mellitus, alteraciones a nivel hepático, falla hepática, falla renal, y diferentes desórdenes metabólicos, sobre todo en este grupo entrarían en las enfermedades mitocondriales, que me le confieren al paciente un riesgo mayor si adquiere influenza. También, según la CDC, se indica vacunación para el personal de atención médica y para los niños migrantes y refugiados. Dentro del grupo también de pacientes que pudieran presentar complicaciones por influenza, se describen a los pacientes que son de menos de 5 años, especialmente aquellos que son menores de 2 años, personas adultas mayores de 65 años, mujeres que están en embarazo o que están 2 semanas después del posparto, o personas que residan en centros de cuidados de salud. Esta es la vacunación que recomienda la OMS para el hemisferio sur. Entonces ellos van a recomendar siempre que la vacunación contenga estas cepas. Se dice que debe hacerse vacunación tetravalente. Entonces ellos recomiendan vacunas a base de huevo, similar a la A Victoria, H1N1, vacunas basadas en cultivos celulares y recombinantes. Entonces aquí está A Wisconsin, H1N1. Y esta cepa que traen aquí, pues se dice que fue incluida anteriormente para el 2021, al igual que las vacunas tetravalentes virus similar a B, del linaje B, Yamagata, que era una de las cepas que hablábamos ahora, que era de las más predominantes para esta época. Y además debe contener virus similar a Darwin, H3N2, y virus similar a B Austria, que es del linaje B Victoria. Entonces, recomiendan que la vacuna para el hemisferio sur contenga estas cepas que acabamos de nombrar. Este es un estudio que se llevó a cabo y publicado en Lancet para el 2018, donde se muestra la mortalidad asociada a infección por influenza, una estimación que se hizo a nivel global. Entonces, se tomaron registros de defunciones de pacientes que habían fallecido a causa de influenza en 33 países entre 1999 y 2015, y lo que se encontró fue que había una tasa media anual de mortalidad respiratoria entre 0.1 y 6.4 por cada 100.000 personas menores de 65 años. Se encontró 2.9 a 44 por cada 100.000 personas entre los 65 a los 74 años, y la mortalidad era mucho mayor en personas mayores de 75 años. Se estipuló 17.9 a 223 por 100.000 personas. En cuanto a la tasa de mortalidad más alta, se encontraron en África subsahariana, reportando 2.8 a 16.5 por cada 100.000 personas. En el sudeste asiático, 3.5 a 9.2 por cada 100.000 personas. Y se encontró que anualmente la mortalidad asociada a influenza estacional a nivel mundial fue de 4 a 8.8 por 100.000. Esto básicamente para recordar la importancia de la vacunación en cuanto a la influenza estacional. Bien, vamos a hablar entonces de cólera. Cólera es producida por Vibrio cholerae, es una enfermedad diarreica, produce una enfermedad diarreica secretora aguda que va a ser causada por las cepas productoras de toxinas de Vibrio cholerae. Esta se va a caracterizar por ser una diarrea que va a tener pérdidas profundas de líquidos y electrolitos en las heces. El paciente incluso puede llegar a shock hipovolémico. Dentro de las cepas o serotipos que se han involucrado en la aparición de cólera, se describe serotipos O1 y el O139, que son los causantes de causar brotes epidémicos. Y de hecho se ha encontrado que el O1 causa la mayor parte de brotes. El O139 se identificó por primera vez en Bangladesh en 1992 y realmente se dice que está confinado a Asia sudoriental.
Entonces, cólera se ha implicado en varias epidemias a lo largo de la historia. Entonces, encontramos que se han reportado epidemias en 1817, 1829, 1852, 1863, 1881, que se extendió hasta 1896, y de 1899 a 1923. La segunda pandemia, que fue la que ocurrió en 1829, se dio lugar en Persia, Afganistán, Bujará y Oremburgo, y se dice que se desplegó desde Irán por todo el oriente hasta llegar incluso hasta Moscú. Ya en 1831 llegó hasta Polonia debido a los soldados que migraban, soldados polacos que se encontraban en un levantamiento contra el Imperio Ruso. Y se dice también que la emigración de estos soldados polacos hacia el oeste terminó por expandir toda la enfermedad hacia el resto de Europa e incluso llegó hasta Ucrania, Austria y Viena. En cuanto a la epidemiología, entonces encontramos que ocasionó 3 millones de casos de ocasiona 3 millones de casos de enfermedad diarreica cada año, dentro de las cuales ocasiona 100.000 muertes año pues para todo el mundo. Se encuentra que es endémico en 50 países, en África y en Asia. Y en cuanto al último brote que hubo, se reportó en el 2010 para Haití 604.634 infecciones y para este entonces 7.436 muertes, que se asoció pues con brotes también en República Dominicana, en Cuba y en México. La cepa causante de este brote para el 2010 se encontró que fue TOR de Vibrio cholerae de O1. Entonces, cólera es ocasionada, como ya lo habíamos dicho, por Vibrio cholerae. Esta se va a adquirir básicamente por contaminación de agua o alimentos que también pueden estar contaminados. Se describe que Vibrio cholerae produce una toxina tan potente que puede llegar incluso a las células de la mucosa intestinal, bloquear la GTPasa, impidiendo pues que esta proteína se inactive, abriendo los canales de cloro a este nivel de la célula intestinal y permitiendo que el cloro salga del medio intracelular al medio extracelular y acarree pues agua y diferentes electrolitos, produciendo una diarrea de características osmóticas y de alto débito. El periodo de incubación va a ser de 1 a 2 días, entonces ya lo dijimos, se produce una diarrea con pérdida profunda, rápida de líquidos y electrolitos, y miremos que se producen unas evacuaciones que son características de la enfermedad, como son estas heces en agua de arroz. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, entonces se aísla mediante cultivos de agar, de tiosulfato, citrato, bilisacarosa o en agar de gelatina, taurocolato, telurita. Se dice que la sensibilidad cuando hay expulsión de Vibrio cholerae en heces es del 98% y una especificidad del 97%. También se pueden hacer pruebas rápidas con tiras reactivas de heces o mediante microscopía de campo oscuro. Y el tratamiento de los pacientes se va a llevar a cabo con macrólidos, dentro de los cuales está citromicina, que se debe dar 20 miligramos por kilo, o también se puede hacer uso de fluoroquinolonas y tetraciclinas. En cuanto a la vacunación, la OMS recomienda que se incluya dentro del plan de vacunación las vacunas orales contra cólera en áreas que se describen que son endémicas para la enfermedad. Dentro de la vacunación, entonces, se encuentran las vacunas bivalentes de células enteras muertas, en donde se describen o que contienen pues, varios biotipos y serotipos de Vibrio cholerae de O1 y Vibrio cholerae O139 que no contienen toxina de cólera. Estas se reportan que tienen una eficacia de 53 a 67% y que tienen protección de rebaño. O también se describe la vacuna WCRBS, que también es de células enteras muertas y contiene varios biotipos y serotipos de Vibrio cholerae O1 y asociado pues a la toxina del cólera. Es una vacuna oral, tiene una eficacia mayor del 78%, es efectiva en niños menores de 5 años y también en personas mayores y también tiene protección de rebaño.
Esta frase de este libro tan famoso de Gabriel García Márquez, que se publicó pues en 1985, El amor en los tiempos del cólera. Entonces dice, los síntomas del amor son los mismos del cólera. Vamos a hablar también de peste. Entonces la peste, para peste se ha descrito básicamente 3 epidemias importantes a lo largo de la historia. Se ocurrió pues entonces la peste de Justiniano en 541, desde Etiopía avanzó hasta Egipto, abarcando los sectores de Alejandría, Gaza, Jerusalén y Antioquía, y alcanzó al Mediterráneo. Se dice que para este entonces afectó también a Constantinopla y Europa, dejando cerca de 5.000 a 10.000 muertes diarias. Posteriormente, pues la peste negra, que ocurrió en 1348, se dice que tuvo que ver de manera importante las rutas del comercio, los barcos mercantes genoveses que provenían del puerto de Cafa, que ya vamos a ver pues cuál fue como la ruta de la peste negra para ese entonces, instaurándose pues como alrededor de toda Europa hasta llegar a Islandia, ocasionando una mortalidad hasta del 30 al 40% de la población europea para este entonces. Y posteriormente ocurrió la peste del siglo XIX, en 1854, en Yunnan, China, que ocurrió a través de las rutas del opio y del estaño y se extendió desde Cantón y Hong Kong hasta llegar a la India hacia 1896, y también se encontró asociación con todas las rutas comerciales marítimas, afectando incluso hasta 5 continentes para este entonces. Entonces, esta fue la ruta de la peste negra. Miremos que inició en el puerto de Cafa. Esto es un mapa pues, de Europa antiguo. Posteriormente utilizó las rutas del comercio hasta instaurarse en Nápoles, Sicilia, Marsella, Génova, y finalmente, tras llegar a todo el continente europeo en ese entonces, llega hasta Islandia, que pues aquí no aparece en el mapa, pero queda por allí arriba. Esta frase me pareció importante traerla de Giovanni Boccaccio, que describe para este entonces, para la época de 1300, cómo ellos percibían la sintomatología de la peste negra. Entonces, miren lo que dice. Él dice, el comienzo de la enfermedad, los hombres y las mujeres se veían afligidos por una especie de hinchazón en la ingle o debajo de las axilas, que a veces alcanzaba el tamaño de una manzana o un huevo. Algunas de estas inflamaciones eran más grandes, otras más pequeñas, y se les llamaba comúnmente forúnculos. Desde esos 2 puntos de partida, los forúnculos comenzaban poco a poco a esparcirse y a aparecer en general por todo el cuerpo. Después, la manifestación de la enfermedad cambiaba a puntos negros o lívidos en los brazos, los muslos y en toda la persona. Muchas de estas manchas eran grandes y estaban separadas, otras eran pequeñas y se apiñaban, al igual que los forúnculos, que eran y seguían siendo segura indicación de la muerte próxima. Estas manchas tenían el mismo significado para cualquier persona en que hubieran aparecido. Y pues finalmente miremos aquí en la fotografía que está arriba, un paciente que tiene un bubón, una adenopatía axilar, y abajo miramos pues cómo ellos describían la mancha negra, que era significado pues casi o premonitorio de muerte. Entonces, peste pues es ocasionado por Yersinia pestis, una bacteria gram negativa. Ocurre principalmente mediante vector, como los roedores, que pues iban a contener las pulgas. También se dice que podía ser ocasionada por estas pulgas que iban a infectar también a los gatos. También pues podía ocasionarse por la manipulación de tejidos de animales que iban a estar infectados. Y encontramos que dentro de las manifestaciones diferentes de la peste, pues podría encontrarse un cuadro de peste bubónica, que de hecho era el más frecuente en presentarse. Se describe que podía presentarse hasta en un 80 a un 95%, en donde los pacientes iban a manifestar fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, cefalea. Podían presentar también compromiso a nivel sensorial, y iban a presentar también los bubones, como pues habíamos mostrado en la anterior fotografía,
que podrían incluso también drenar material purulento. Y en el 10% a 20% se iba a encontrar la presentación conocida como peste septicémica, y también la peste neumónica, pues que se considera una manera de presentación muy rara. La mortalidad estimada era bastante importante, del 60 al 100% cuando no se trataba versus un 15% cuando sí se hace tratamiento. El diagnóstico se va a hacer mediante cultivo y tinción de Wright y EMSA, o también mediante la tinción de Wasson, como lo podemos ver aquí en la fotografía de la derecha, donde podemos ver a Yersinia pestis que se está señalando pues con la flecha. También se puede hacer mediante serología, con lo que encontraríamos un aumento de hasta 4 veces los títulos de anticuerpos contra el antígeno F1 de Yersinia pestis, y también se describe reacción, aislamiento mediante reacción de cadena de polimerasa para peste. Esta es una obra de arte que está expuesta en el Museo Condé, Chantilly, una obra que se llama Las ratas devoran a un difunto, mostrando pues como el pánico que tenía la gente pues en ese entonces al contacto con los roedores, que eran los que ocasionaron pues la distribución de la enfermedad como vector. En cuanto al tratamiento, pues estas son las pautas del CDC para el 2021, entonces estos son los medicamentos que se recomienda. Se recomienda que sea dado en monoterapia de primera línea, aminoglicósidos como gentamicina. La dosis, ahí están las dosis pues para adultos y para pacientes de pediatría. Entonces encontramos que la dosis puede ser dada vía intramuscular o intravenosa, 4.5 a 7.5 miligramos por kilo cada día, con una duración de 10 a 14 días. También se recomienda regímenes con streptomicina, a las dosis que aparecen aquí en niños, 15 miligramos por kilo cada 12 horas, por 10 a 14 días también. Si hay contraindicación para el uso de aminoglicósidos, bien sea porque hay enfermedad renal o porque hay riesgo de ototoxicidad, entonces se recomienda inicio de fluoroquinolonas, donde se describe manejo con ciprofloxacino. También a este régimen intravenoso 10 miligramos por kilo cada 8, cada 12 horas, durante 10 a 14 días, o también se puede dar alternativa oral, 10 miligramos por kilo cada 8, cada 12 horas, también por 10 a 14 días. También se describe manejo con levofloxacino, con moxifloxacino, o también con tetraciclinas, donde podemos encontrar tratamiento con doxiciclina para pacientes pediátricos, que se deja una carga de 4.4 miligramos por kilo y luego un mantenimiento de 2.2 miligramos por kilo cada 12 horas, también por 10 a 14 días. Esta frase de Albert Camus, que sale del libro La peste, entonces dice: lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Bien, vamos a hablar algunas palabras acerca del bioterrorismo. Entonces, bioterrorismo se define como el uso de microorganismos utilizados como armas de efecto catastrófico, que pueden ser descrito como la categoría o método de uso de un sistema de armas que va a resultar en un significativo impacto negativo en el bienestar psicológico, físico o económico de una nación, y que va a causar con ello una modificación importante de la actividad rutinaria. Esta es la Convención sobre las Armas Biológicas, que se llevó a cabo bajo la administración de Nixon, y la idea fue que en esta convención se llevó a cabo la destrucción del arsenal de bioarmas que había para ese entonces en América. Y se destruyó varias armas biológicas letales, donde se incluían Bacillus anthracis, toxina botulínica, Francisella tularensis y diferentes pues, agentes incapacitantes ya convertidos en bioarmas, como brucelas, Coxiella burnetii, enterotoxina B, estafilococo, incluso hasta virus de encefalitis equina venezolana. Entonces ellos hicieron este tratado. Entonces, el primer tratado multilateral
que fue llevado a cabo sobre el desarme para prohibir el desarrollo, la producción y el almacenamiento de toda una categoría de armas de destrucción en masa, biológicas y toxinas, pues que fue llevada, como ya les había dicho, bajo la administración de Nixon en 1975. A partir de allí entró en vigor. Esta es una clasificación acerca del potencial daño que pueden tener pues, los diferentes agentes que pueden ser usados para bioterrorismo. Entonces, se clasifican según categoría A, categoría B y categoría C. Los que están clasificados como categoría A son microorganismos que van a desencadenar un riesgo importante para la seguridad nacional. Puede diseminarse o transmitirse fácilmente de persona a persona y van a dar una alta tasa de mortalidad y pueden ocasionar importantes efectos a nivel de salud pública, ocasionando y generando pues obviamente pánico entre las personas y van a requerir pues diferentes medidas especiales para que sean llevadas por la salud pública. Dentro de los agentes que se usan o que se catalogan como categoría A, encontramos a carbunco, por Bacillus anthracis, a botulismo por toxina de Clostridium botulinum, a la peste ocasionada por Yersinia pestis, a viruela, a tularemia por Francisella tularensis y a diferentes fiebres hemorrágicas víricas, donde se describe también virus de ébola, entre otros. Dentro de la categoría B, entonces están los agentes que son moderadamente fáciles de propagar, que causan morbilidad moderada y mortalidad baja, y que requieren un perfeccionamiento específico para hacer un diagnóstico apropiado. Dentro de estas encontramos entonces a brucelosis, a toxina epsilon de Clostridium perfringens, diferentes cepas de salmonella, E. coli O157 o H7, a Shigella, y también está citacosis, fiebre Q, entre otras. Y ya están los catalogados como categoría C, donde encontramos a diferentes agentes patógenos emergentes que podrían modificarse pues, de manera genética para lograr su propagación masiva. Dentro de estas encontramos diferentes amenazas de enfermedades infecciosas emergentes como el virus del Nipah y también el hantavirus. Entonces recordemos que bioterrorismo pues se viene usando a lo largo de la historia, se ha descrito incluso antes de la guerra del Golfo en 1991, pues se sabía que Irak tenía desarrollado un programa de armas químicas y biológicas, dentro de las cuales se describían Bacillus anthracis, aflatoxina, toxina botulínica y bacilo de gangrena gaseosa, que es el Clostridium pues, perfringens. El ejército iraquí para este entonces se reportó que tenía almacenados 8.500 litros de esporas de antras, con un stock de 19.000 litros de toxina botulínica y un stock de 2.200 litros de aflatoxina. Entonces, antras, se ha reportado 22 casos de antrax y 5 muertes después de los ataques ocurridos en el 2001, en los que se enviaron pues esporas de antrax a través de un correo en Estados Unidos. Es ocasionado, como ya lo sabemos, por Bacillus anthracis, es un bacilo gram negativo que produce exotoxinas. Y dentro de las formas de presentación de la enfermedad de anthrax encontramos a la forma cutánea, que de hecho pues es la forma más común. Saber que esta pues tiene un periodo de incubación que va de 1 a 12 días, aparece primero una pápula pruriginosa en el sitio donde ocurre la inoculación, posteriormente va a progresar y se convierte en una vesícula, una pústula necrótica, indolora, como lo podemos ver allí pues en la imagen. La otra forma es la forma gastrointestinal, que de hecho pues, puede tener una mortalidad que llega hasta el 60%. La mortalidad de la forma cutánea es menor del 1%. Y también está el anthrax por inhalación, que ha tenido de hecho una letalidad muy alta que se describe en la literatura hasta el 90%. El otro agente utilizado para bioterrorismo es ébola. Es un virus que proviene de la familia Filoviridae. Dentro del género del ébola virus vamos a describir 6 especies importantes, dentro de las que se reconocen Zaire, Sudán, Bundibugyo, Tai, Forest, Reston y Bombalí.
Se ha encontrado desde 1976 a 2013 diferentes brotes ocasionados por ébola, sobre todo en la República Democrática del Congo y en los países vecinos a este de África Central. Se dice que tiene una letalidad hasta del 90%. Se dice también que todos los virus que acabamos pues, de nombrar, excepto el resto, son autóctonos de África. Y vamos a encontrar que la sintomatología principal que se produce por ébola va a ser pues, un síndrome febril asociado a émesis, episodios de diarrea, y además hemorragias sin un desencadenante aparente que pueden ocasionar pues, la muerte del paciente dado por hemorragias mayores. También como agente de bioterrorismo se describe la viruela. Entonces recordemos que ya en el pasado cobró cerca de 500 millones de muertos para hasta el siglo XX. Se dice que para final del segundo milenio, 1 de cada 10 seres humanos había tenido algún tipo de lesión ocasionada, dado pues la infección previa por viruela. En esta fotografía pues podemos mirar las lesiones que se podía presentar en los pacientes. Se dice que el virus puede permanecer durante años en la ropa. El último caso que se registró, un último caso natural, fue en 1977 y para este momento se considera como la viruela la única enfermedad radicada, por lo cual en este momento si se llega a presentar un solo caso, podría considerarse o catalogarse como una epidemia. Entonces se dice que el periodo de incubación de viruela pues, va a ser entre 10 a 14 días, va a aparecer una erupción entre 1 a 4 días después del inicio de la fiebre, de la sintomatología, aparecen erupciones que son de características centrífugas que van a progresar de forma sincrónica y van a aparecer primero pues como máculas hasta convertirse en pápulas o vesículas umbilicadas y hasta llegar a convertirse también en pústulas o costras en un par de semanas. Entonces, así como lo mostramos pues aquí en la fotografía. ¿Qué nos espera entonces en el futuro con el bioterrorismo? Entonces se van a crear nuevos agentes, se van a revivir incluso viejos agentes que ya se habían radicado, como por ejemplo la viruela, y se van a buscar formas cada vez más eficientes de dispersión de estas enfermedades. Por último, cerrar la charla con esta frase de Sun Tzu: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y ya, esto era lo que tenía que decir acerca de bioterrorismo y de las epidemias en época bélica. Doctora Valentina, muchísimas gracias por esta excelente presentación y por ese repaso histórico, además de un breve repaso de la fisiopatología, de la etiología. Bastante interesante esta charla, doctora Valentina, y felicitaciones. Vale, doctor, muchas gracias.